¿Qué onda, parceros? Yo soy Santiago y vamos a trabajar el pasado continuo en el inglés y lo vamos a hacer para la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. Así que vamos a ello. Entonces, antes que nada, ¿cuál es la diferencia entre el pasado simple, que es el más común, y el pasado continuo, que es el que estamos trabajando en este video? Cuando te hablen de pasado simple, te están hablando de acciones en las cuales estamos indicando que comenzaron en el pasado y terminaron en el pasado. El ejemplo que tengo en pantalla es I ate a pizza yesterday. I ate a pizza yesterday. ¿Qué significa? Yo comí una pizza ayer. Entonces, de la manera en que está conjugada, yo estoy indicando que la acción de comer pizza comenzó ayer y terminó ayer. Por otra parte, el pasado continuo se enfoca más es en la progresividad, no en la culminación de la actividad. Es decir, la frase que está en pasado continuo, I was eating a pizza yesterday, no, I was eating pizza yesterday, que significa yo estaba comiendo pizza ayer, indica que la acción de comer pizza comenzó ayer, pero en ningún momento señala si culminó o no. Entonces, el pasado continuo hace parte de lo que llamamos la familia continua, que también se compone del presente continuo y del futuro continuo. ¿Qué es lo que los hace continuos? Lo que los hace continuos es que los verbos con presente continuo, pasado continuo y futuro continuo se escriben con ing, como playing o trying o buying, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tanto el pasado continuo como el presente continuo como el futuro continuo tienen sus verbos con ing, es decir, que se escriben igual, ¿cómo distingo yo el pasado del presente y del futuro? Bueno, vas a distinguir el pasado continuo de todos los demás porque el auxiliar que vas a utilizar es el verbo to be conjugado en pasado simple, es decir, was y were. Was y were. Y vas a utilizar was y were en el pasado continuo tanto para la forma afirmativa como la forma negativa como la forma interrogativa, que te voy a enseñar a expresar en este video. Por otra parte, como ya te había dicho, lo que tienen en común denominador el pasado continuo, el presente continuo y el futuro continuo es precisamente ese continuo. Y ese continuo es que vas a poner el verbo en cuestión, por ejemplo, play con ing. Playing, playing. Independientemente del sujeto que esté realizando la acción. Sea I, you, we, they, he, she, it, María, Carlos, Colombia o cualquier otro. Con esto en cuenta y recordando que el auxiliar del pasado simple, del pasado continuo, es el verbo to be, was y were, entonces, ¿cómo sabemos cuándo utilizamos was y cuándo utilizamos were? Utilizaremos was en nuestro pasado continuo para I, para he, para she y para it. Y utilizaremos were para you, para they y para we. I was, he was, she was, it was, you were, they were y we were. Comencemos entonces con el pasado continuo en la forma afirmativa. Y de esta manera va a ser mucho más claro para ti. Vas a seguir la siguiente estructura. Sujeto, luego va a ir el auxiliar, que es el verbo to be en pasado simple, es decir, was o were, luego el verbo en la forma continua, es decir, el verbo con ing, y finalizamos con el complemento o complemento. Por ejemplo, I was driving the car yesterday. I was driving the car yesterday, que significa yo estaba manejando el carro ayer. Yo estaba manejando el carro ayer. Y fíjate que estoy siguiendo la estructura. Primero va el sujeto, que es I, o sea, yo. Luego el auxiliar, que es el verbo to be en pasado simple. En este caso es was, porque te había indicado que para I va con was. Luego va el verbo en su forma continua, driving, es decir, con ing. Y finalizamos con el complement o complemento. The car yesterday, el carro ayer. Para he, para she y para it, la fórmula es exactamente la misma, con was, luego el driving y luego el the car yesterday. Sin embargo, para you, para they y para we, si bien la estructura se mantiene igual, en vez de utilizar was, vamos a utilizar were, porque te había indicado que para you, para they y para we utilizamos were. El auxiliar está presente. Was y were. Was y were. Y
el verbo, el que realiza la acción, en este caso es driving, que significaría en español algo así como manejando, va con ing. ing, ing e ing. Entonces, ¿qué me indica a mí que estoy en un continuo? Este ing de acá. ¿Qué me indica a mí que estoy en un pasado? Que el auxiliar, que es el verbo to be, va en pasado. Ahora, ¿qué pasa con el pasado continuo en la forma negativa? La fórmula es muy parecida. Es la siguiente. Primero va el sujeto, luego el auxiliar, que es el verbo to be en pasado simple, o sea, was o were, luego el not, luego el verbo en su forma continua y terminamos con el complement. I was not driving the car last night, que significa yo no estaba manejando el carro anoche. Fíjate que sigue la estructura. Primero va el sujeto, I. Luego el auxiliar, que es el verbo to be en pasado simple, en este caso was. Luego va el not, not. Luego el verbo en la forma continua, driving, con ing. Y finalizamos con el complemento o complemento. Hay una cosa que puedes hacer adicional y es que lo puedes contraer. La contracción es cuando tú coges dos palabras y las ensanduchas, por decirlo así, en una sola. Entonces, si bien tú puedes decir I was not driving the car last night, también podríamos haber expresado I wasn't driving the car last night. Este wasn't es contraer a was y a not. Lo mismo aplicará para he, para she y para it. Por ejemplo, he was not driving the car last night, que significa él no estaba manejando el carro anoche. Que, de manera contraria, habría ido he wasn't driving the car last night. He wasn't driving the car last night. En el caso de you, de they y de we, la estructura se mantiene igual, pero en vez de utilizar was, como ya sabemos, vamos a utilizar were. You were not driving the car last night. They were not driving the car last night. Y we were not driving the car last night. En este caso, la contracción posible se da no entre was y not, sino entre were y not, que da como resultado weren't, weren't. Por ejemplo, you weren't driving the car last night. ¿Cuál está bien? ¿La forma larga o la manera contraída? Ambas están correctas. De pronto, la manera larga la vas a encontrar en textos académicos y textos más formales, y la manera contraída en el inglés cotidiano. El auxiliar está presente, was y were. Y el verbo con ing también está presente, dado que esto es un pasado continuo. Driving, driving y driving. Finalizamos con la forma interrogativa del pasado continuo, es decir, con las preguntas. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Todas las preguntas de los tiempos verbales comenzarán siempre por el auxiliar. Y el auxiliar en este caso, ¿quién es? Pues was y were. Entonces comenzamos por el auxiliar, que es el verbo to be en pasado simple, o sea, was o were. Luego va el sujeto, es decir, la persona que realiza la acción. Luego va el verbo en su forma continua y finalizamos con el complement y el signo de interrogación cerrado. Por ejemplo, was I driving the car last night? Was I driving the car last night? ¿Qué significa? Estaba yo manejando el carro anoche. Estaba yo manejando el carro anoche. Y fíjate que sigue la estructura. Primero fue el auxiliar, que era el verbo to be en pasado simple, was. Luego el sujeto, I. Luego el verbo en la forma continua, driving. Y finalizamos con el complement, the car last night. Para he, para she, para it se mantiene lo mismo, was. Y en el caso de you, de they y de we, sabemos que no comenzamos con was, sino con were. Por ejemplo, were you driving the car last night? Were you driving the car last night? ¿Qué significa? ¿Estabas tú manejando el carro anoche? El auxiliar está presente, was, were. Y el verbo va con ing, 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 ing. En el pasado continuo de las interrogaciones no existe contracción posible. Terminemos la clase entonces con un par de ejemplos más del pasado continuo, en la forma afirmativa, en la forma negativa y en la forma interrogativa. Entonces, I was drinking beer with my friends yesterday. I was drinking beer with my friends yesterday. Yo estaba bebiendo cerveza con mis amigos ayer. Fíjate que estoy respetando todo lo que he dicho hasta el momento. Utilizo mi was y mi verbo con ing. También fíjate que la frase I was drinking beer with my friends yesterday, que significa yo estaba bebiendo cerveza con mis amigos ayer, indica que la acción de tomar cerveza comenzó en el pasado, pero en ningún momento explica si la acción terminó o no.
Antonio was drinking beer while you went shopping. Antonio was drinking beer while you went shopping. Antonio estaba bebiendo cerveza mientras tú te fuiste de compras. People were working at the office before the quarantine. People were working at the office before the quarantine. La gente estaba trabajando en la oficina antes de la cuarentena. En la forma negativa. You were not doing your job. You were not doing your job. Maria was not eating her lunch. Maria was not eating her lunch. Y finalmente, y Colombians were not traveling last year. Colombians were not traveling last year. Los colombianos no estaban viajando el año pasado. Y finalmente, la forma interrogativa. Were you meeting Maria's father yesterday? ¿Qué significa? ¿Estabas tú conociéndote o encontrándote con el padre de María ayer? Y finalmente, was Natalia teaching yoga last week? Was Natalia teaching yoga last week? Es así como llegamos al final de esta lección. Si te gustó, dale like y suscríbete. Todas las semanas estoy subiendo nuevas lecciones. El canal del Maestro Santiago tiene como misión proveer lecciones de inglés gratuitas a toda la comunidad hispanohablante. Puedes colaborarnos a través de nuestra página en Patreon. El link se encuentra en la descripción del video. Bendiciones.